que hemos cambiado para el día de hoy a esta hora el webinar Yachay, presentar el tema del shock del COVID. Debo agradecer al doctor Juan Jesús Güere Porras, que hizo la generosa invitación para poder tomar la oportunidad y el tiempo de exponer algunas ideas sobre esta cuestión. Esto viene a propósito de que a través de sus redes el doctor Víctor Hugo Sánchez Recendis fue necesario, según consideró él, cuestionar planteamientos que directamente derivan de las ideas expuestas por el historiador hebreo Yuval Noah Harari a través de 3 textos que publicó en Editorial Debate, donde efectivamente analiza históricamente una serie de cuestiones que lo llevan a suponer, en su tercer texto, 21 lecciones para el siglo XXI, que las grandes calamidades que hoy afrontamos como humanidad nos llevan a una posibilidad material de asegurar nuestro reinado, valga la expresión, que desde Aristóteles se ha planteado sobre este universo. Asimismo, el doctor Juan Jesús Güere Porras, desde Huancayo, Perú, coordina la Fundación Cultural Yachay y, a su vez, el Fondo Editorial Latinoamericano Book Yachay, mediante el cual él seguramente ha planteado y propuesto la posibilidad en uno de estos webinars de reconocer los aportes del mismo personaje Yuval Noah Harari como una opción para reflexionar e ir analizando lo que hoy nos implica la presencia de esta epidemia y pandemia del coronavirus o COVID-19. Quiero también señalar que para nosotros ha sido sumamente importante reflexionar sobre estas cuestiones y en virtud de ello, a través de un diario que maneja Jaime Luis Brito en el estado de Morelos por vía electrónica, Macio Sare, tiene la generosidad de publicar una colaboración que semanalmente presento con el título El Camino de la Vida, derivado de una película del director de cine japonés Akira Kurosawa, de una cinta El Camino de la Vida, donde trata cuestiones que ahora mismo considero necesario señalar y reflexionar un poco. Hube elegido, y el doctor Güere así lo ha considerado legítimo, como título de esta presentación, el shock del COVID-19. Lo elegí porque me parecieron interesantes las reflexiones que tanto el doctor Juan Jesús Güere Porras en Huancayo como el doctor Víctor Hugo Sánchez Recendis acá en el estado de Morelos, México, han expresado, pero también porque aún recuerdo muy vívidamente que en la década
de entre 1970 a 1980, fue una década que a muchos de nosotros, que quienes vimos esta época como actores, no nos cabe duda alguna que también lo vivimos como un estímulo que nos permitía mantener vivo el sueño, hasta ahora no logrado, de la transformación radical, es decir, de raíz y definitiva, de quienes pensamos que era posible terminar con el modo de producción capitalista, hoy en su fase neoliberal, y hoy también sigue dando muestras de una inmutabilidad aún duradera. Y en esa época pensábamos que a la vuelta de la esquina podíamos alcanzar el socialismo como opción. En dicha época, debo señalar que en esa época el Frente Sandinista en 1979 de Liberación Nacional en Nicaragua obtenía un éxito al haber derrocado la dictadura sanguinaria y larga, la tiranía de la familia Somoza. Pero no solamente el Frente Sandinista había tenido éxito, aún los gobiernos dictatoriales de Guatemala y El Salvador en Centroamérica eran incapaces de detener el avance del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, en El Salvador, y de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca en Guatemala. En Perú teníamos un movimiento revolucionario que finalmente terminó dentro de su historia con la detención de todos sus líderes, aún presos hoy. Un partido que hubo fundado uno de los primeros marxistas de América Latina, José Carlos Mariátegui, el Partido Comunista del Perú. En Colombia, tanto el M-19 como lo que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, mantenían su actividad. En Chile, en 1970, el doctor Salvador Allende había ganado democráticamente las elecciones y prometía una transformación que fue derrocada militarmente por una feroz dictadura, la del general Augusto Pinochet Ugarte, financiado por la CIA y desde los Estados Unidos, que rompieron esa democracia prometedora del doctor Salvador Allende. También en las dictaduras Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, mantenían férreos controles en esa época. Por ello es que era sumamente para nosotros los jóvenes de esa época, como hubiera dicho el poeta Pablo Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los de entonces. En ese entonces teníamos sueños como hoy los tenemos, teníamos ideales como hoy los tenemos, teníamos principios como hoy los tenemos. Por esa época también se publicó en el año de 1970 un libro que para muchos fue sumamente significativo. Penguin Random House publicó un libro de Alvin Toffler intitulado El shock del futuro. Para 1970, que era la fecha en la cual el autor veía hacia el futuro un estado de shock para la humanidad. Shock que de cierta manera también Yuval Noah Harari describe, ¿sí? Pero pienso que no da una salida plausible. Nos plantea en ese texto que nos marcó a muchos, el shock del futuro, una definición de shock. Y lo curiosamente es que
el autor Alvin Toffler refiere el término shock como un estado psicológico que afecta tanto a individuos como a sociedades enteras o colectividades. En esencia, el libro trata, según Alvin Toffler, de lo que le pasa a la gente que se siente abrumada por los cambios ocasionados en el futuro por venir, según decía Toffler en 1970. Hoy somos testigos de una serie de cambios que nos han planteado situaciones, uno, que no esperábamos, por ende, dos, novedosas, tercero, para las cuales no nos encontrábamos preparados, y definitivamente tenemos la creencia de que no disponemos de recursos para enfrentarlo porque tenemos que estar improvisando ante la novedad. En esta idea, decía también Alvin Toffler, que el shock sobreviene a consecuencia de demasiados cambios o demasiado cambio en un periodo de tiempo sumamente corto. Clínica y neurológicamente hablando, el shock ocurre cuando no hay suficiente suministro de oxígeno y sangre a los órganos y tejidos, y muy particularmente al encéfalo o al cerebro. Sin embargo, y tomando en cuenta que existen muchos tipos de shocks, shocks económicos, shocks políticos, shocks culturales, shocks de diversa naturaleza, Alvin Toffler tiene el tino, para mí en esa época, acercándome a los estudios de la profesión llamada psicología y acercándome a la disciplina del conocimiento psicológico, nos encontramos con que da una definición psicológica que se caracteriza fundamentalmente por expresarse como una confusión o una falta de lucidez mental, pudiendo llegar a la pérdida de la conciencia. Y aquí nos referimos no solo a la pérdida de la conciencia en sentido neurológico, sino en sentido psicológico. Alvin Toffler naturalmente se sirve de esta expresión, metafóricamente hablando, para expresar el estado confusional de pérdida de lucidez mental o, en casos muy extremos, pérdida de conciencia ante los cambios que se auguraban para el futuro, pensando como punto de partida el año de 1970. Hoy, decía el expresidente de México, Vicente Fox, cuando aún se hacían debates antes de las elecciones para ello, en un debate que sostuvo con el otro candidato, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y no tengo duda alguna de ello. Las circunstancias han colocado a una gran parte de la humanidad, y muy particularmente de nuestro continente, país y entidad federativa como lo es el Estado de Morelos, en un estado de shock, el shock del COVID-19. Parece que en ese sentido la elección hecha para esta reflexión me parece, si no atinada, sí pertinente. Estamos en shock. Y no atinamos a encontrar las formas de resolver los grandes problemas que aquejan a la humanidad y que preludian, como decía en otro texto argentino, Edith Sharton y Miguel Benayasac, que intitularon Una dulce certidumbre de lo peor. Parece ser que para algunos este estado en el que nos encontramos aún puede enfrentarse a situaciones aún más dramáticas. Agregan, sin embargo, Benayasac y Sharton para una teoría crítica del compromiso. Y es aquí donde entra la reflexión y un poco a tono con lo que nos comentaba Juan Jesús Juárez Borras.
En muy poco tiempo, el 31 de diciembre del 2019, en China se identifica o se diagnostica el primer caso, que no es el primer portador del virus necesariamente. Y hoy estamos prácticamente a 11 de abril. En 3 meses y 11 días ha habido una serie sucesiva de cambios en nuestra dinámica de vida cotidiana. Por ejemplo, se ha promovido a nivel internacional, es decir, entre todas las diversas naciones, aunque cada una de acuerdo a sus condiciones particulares, una estrategia que se denominó por algunos distanciamiento social. Creo que el término es incorrecto, debiera decirse distanciamiento físico, porque aunque aquí no estamos físicamente interactuando, Juan Jesús Güere Porras y yo, Gerard Garcés, Erika Barca García y otros, sin embargo estamos a través de estos medios teniendo una interactividad social, cultural, ideológica, política y psicológica. Es decir, no estamos aislados, estamos distanciados físicamente. Y seguramente el buen Enrique Tejeda, que también ayer estaba con nosotros, o Alejandra García, o Elisa Robles, que también debe estar siguiéndonos, sí, o algunos otros, Walter en Puerto Rico, en Perú, Huancayo, otras personas, en el País Vasco, algunas otras. Parece ser que aunque todos en cada nación estamos en aislamiento físico con nuestras familias, sin embargo, estamos interactuando mediáticamente y a través de las redes y de la internet, compartiendo nuestras ideas. Es decir, no es cierto que estamos distanciados socialmente. Estamos distanciados físicamente, pero no ideológica, cultural, política y psicológicamente. De hecho, la epidemia parece que nos ha invadido y nos ha abducido. Recuerdo un programa de esa época que era Invasores, llegaban y abducían a alguien. Y tratando de limar las asperezas que hemos señalado, quiero recurrir un poco a la idea que el buen Yuval Noah Harari también expone en su libro Homo Deus a través de un epígrafe, donde señala efectivamente que desde la edad de piedra a la era del vapor y desde el Ártico al Sáhara, toda persona en la tierra sabía que en cualquier momento los vecinos podían invadir su territorio y derrotar a su ejército. No sé si disponían de ejércitos en el Cuaternario, pero dejémoslo así porque es un historiador quien lo dice. Sabían que podían ser masacrada su gente y ocupar sus tierras, la noción de propiedad. Creo que el buen Federico Engels, en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, desarrolla ampliamente esta idea. Mientras que en las sociedades agrícolas, prosigue Yuval Noah Harari, antiguas, la violencia humana causó alrededor del 15% de todas las muertes. Durante el siglo XX la violencia causó solo el 5%, eso dice Yuval Noah. Y en el inicio del siglo XXI está siendo responsable de alrededor del 1% de la mortalidad global, aunque regionalmente se manifieste de diversas maneras. Hay regiones que tienen guerras de baja intensidad, por llamarles de algún modo, y tienen una mortalidad crónica por los conflictos. Hay regiones como en África, donde los conflictos interétnicos también mantienen tasas altas de mortalidad por violencia. En América Latina y particularmente en México, el narcotráfico, el crimen organizado y la violencia estructural creo que se cobran más vidas que las que hoy cobra el coronavirus. Pero no cabe duda que en 2012, agrega Yuval Noah Harari, murieron en todo el mundo unas 56 millones de personas, 620,000 a consecuencia de la violencia estructural, menos de 1 millón. La guerra acabó con la vida de 120,000 personas. En México tenemos más solamente de la violencia. Así que creo que la aritmética de Yuval merece una reflexión. Y el crimen con las otras 500,000.
En cambio, 800,000 se suicidaron y 1,5 millones murieron de diabetes, dice él, o de enfermedades relacionadas con la diabetes como una condición que deteriora la calidad de vida. Naturalmente que esta situación de shock nos mantiene en una circunstancia donde el miedo, la ansiedad, la angustia, la falta de credibilidad, que nos lleva a diseñar teorías conspiranoicas acerca del origen de esta epidemia y pandemia, que si los chinos la inventaron para derrocar del poder económico y geopolítico al imperialismo estadounidense, que si el imperialismo estadounidense la inventó para golpear a China, en el mismo tenor, que si salió de algunos laboratorios para favorecer el desarrollo de la industria químico-farmacéutica, aparecen una serie de teorías que hasta aseguran que no existe el virus. Pero si nos dicen que aparece un santo en algún lugar, de rodillas vamos a verlo. Que si el agua del Tlacote cura cáncer, leucemia, diabetes y todo, vamos a beberla. Y que si apareció el chupacabras, podemos creer en él. Y sin embargo, algunos afirman que el coronavirus no existe. Existen sendas diferencias en que si la mejor estrategia ha sido esta, si esto va a acabar con la economía, el mercado, que la mejor opción era otra, que si el problema es nacional, que si el problema es local, es decir, en términos de política de masas y masiva, no nos ponemos de acuerdo. Y en términos sanitarios, parece que se ha llevado a una reducción de corte médico-biológica, es decir, se cree que el problema está en organizar el sistema hospitalario, el sistema químico-farmacéutico y trabajar sobre la producción de vacunas y la producción de antivirales o de tratamientos para la enfermedad, de modo tal que podamos manejarla. No olvidemos que existen vacunas prácticamente desde hace más de un siglo para la tuberculosis. No olvidemos que existe la vacuna para la viruela, para el sarampión, que existe vacuna para muchas enfermedades, la poliomielitis, difteria, tosferina, tétanos, y sin embargo hoy se siguen muriendo personas de estas enfermedades. Parece ser que no es suficiente con la existencia de vacunas ni de medicamentos. No olvidemos que la llegada al neoliberalismo desde la década de los 90 del siglo pasado y quizá un poco antes, ha conducido a nuestras naciones aquí y en Europa a devastar los sistemas de salud al convertirlos en mercancías y sobre todo en productos del mercado, donde los pacientes dejaron de ser pacientes y se volvieron clientes, y donde la salud se volvió otra mercancía a vender. Y claro, las consecuencias naturales es que hoy los sistemas sanitarios se ven rebasados por todos lados a consecuencia de esta pandemia. Tampoco olvidemos que la industria químico-farmacéutica tiene copados la producción, distribución, consumo y venta de los productos farmacéuticos, y que esto implica capacidad económica para comprar, adquirir tales recursos. Y no olvidemos que la lucha por ver quién gana en la producción y descubrimiento o diseño de estos productos, y nuestras naciones siguen quedando como dependientes, esperando a que otros las produzcan para nosotros adquirirlas. En 21 lecciones para el siglo XXI, Yuval Noah Harari se propone abordar cuáles son los problemas actuales que tenemos, y parece ser que el coronavirus se los llevó por todos lados. Ya no hay cáncer en los debates, ya no hay suicidio, ya no hay desempleo, ya no hay subempleo, ya no hay pobreza, ahora hay coronavirus. No solamente tenemos una pandemia y una epidemia
provocada por un virus. Tenemos una pandemia de la información donde se vierte información mutuamente excluyente, contradictoria, charlatana, otra de verosímil y creíble, pero ya no sabemos ante tanta información a cuál atender. Y según expresa Yuval Noah Harari en el capítulo 19 de su libro precisamente de Homo Deus, y vivieron felices por siempre jamás, de animales a dioses, los últimos 500 años han sido testigos de una serie de revoluciones pasmosas. La Tierra se ha unido en una única esfera ecológica e histórica que hemos acabado en estas lógicas mercantiles y del neoliberalismo. Asimismo, existe tanta riqueza que vivimos como si viviéramos en los cuentos de hadas. Eso dice Yuval Noah Harari. La ciencia y la revolución industrial han conferido a la humanidad poderes sobrehumanos y una energía prácticamente ilimitada, y sin embargo hoy no sabemos qué hacer. El orden social se ha transformado por completo, como lo han hecho la política, la vida cotidiana y la psicología humana. Pero se pregunta Yuval Noah, ¿somos más felices? Las riquezas que la humanidad ha acumulado a lo largo de los 5 últimos siglos se han traducido en nuevas satisfacciones. El descubrimiento de recursos energéticos inagotables, agrega, ha abierto ante nosotros almacenes inagotables de dicha. Remontándonos más atrás en el tiempo, los aproximadamente 70 millones transcurridos de años desde la revolución cognitiva, es decir, desde la aparición de la conciencia humana, según refiere Yuval Noah, han hecho que el mundo sea un mundo mejor para poder vivir en él. Fue más feliz el recientemente fallecido, dice Yuval Noah, Neil Armstrong, cuyas huellas permanecen intactas en la luna. Algunos dicen que no es cierto, que el cazador recolector anónimo de hace 30,000 años, que dejó la huella de su mano en las paredes de las cuevas de Laco o de Altamira. Y si no es así, ¿qué sentido ha tenido desarrollar la agricultura, las ciudades, la escritura, las monedas, los imperios, la ciencia y la industria, si no podemos ser más felices? Y remata Yuval Noah esta idea. Los historiadores no se plantean estas preguntas. No se preguntan, por ejemplo, si los seres humanos que habitaron Mesopotamia o Babilonia eran más felices que sus antepasados cazadores-recolectores, mucho menos si el auge del cristianismo o el islam o el budismo o cualquier otra religión se expresó en un incremento de la felicidad humana. Lisa y llanamente, Yuval no se interna dentro de los linderos de la especulación. Una vez comenzado el crepúsculo del amanecer, decía el poeta Victor Hugo, francés, ¿sí?, en sus poemas sobre los crepúsculos, todavía solíamos interrogarnos sobre cuestiones similares. Después de varios miles de años hemos llegado al punto en el cual los jinetes del Apocalipsis nos persiguen como si fuesen la caja de Pandora. Las sociedades se encuentran divididas en clases sociales antagónicas y mutuamente excluyentes en términos de posesión de riqueza, de cultura y de acceso a los bienes. La pobreza es inconmensurable entre la humanidad comparada con la riqueza distribuida en muy pocas manos. El hambre, enfermedades como la malaria, el paludismo, el dengue, las guerras, los grupos criminales desmedidos que ocupan un lugar cimero en la misma caja de Pandora, concluyeron que la hambruna, la peste y las guerras debieran ser una parte integral del diseño humano y cósmico que Dios creó. Asalto de mata entre optimismo y pesimismo, entre frustración y esperanza, entre abatimiento y voluntad férrea, apoyado en el bastón de la desesperanza prendida, Yuval Noah camina en shock. Por ejemplo, en el capítulo 1 de
la nueva agenda humana en los 21 enseñanzas para el siglo XXI dirá: en las últimas décadas hemos conseguido controlar el hambre, la peste y la guerra. Sin embargo, recula ante la evidencia de que tal acerto no es sostenible. Y más aún hoy que el COVID ataca ferozmente. Desde luego estos problemas no se han resuelto por completo, pero han dejado de ser una fuerza de la naturaleza incomprensibles e incontrolables para transformarse en retos que los seres humanos podemos manejar. No necesitamos ya rezar a ningún dios ni a ningún santo para que nos salve de ellos. Sabemos muy bien lo que es necesario hacer para impedir el hambre, la peste y la guerra, aunque no lo hagamos. Y generalmente lo hacemos con éxito, cuando lo hacemos, porque usualmente no. Pese a que las tres calamidades que se han referido, hambre, enfermedades y guerras, no forman parte del pasado como pasado histórico, sino como presente, nadie pensaría hoy que el problema a reflexionar es el derecho a la felicidad. Como Jeremy Bentham, filósofo británico, alguna vez sostuvo que la mayor felicidad para el mayor número de gente es el propósito de un Estado, de un mercado, de la comunidad científica y de una economía. Sin embargo, el Premio Nobel de Economía Amartya Sen Hindu, en un texto intitulado La calidad de vida, refiere claramente que la calidad de vida, a diferencia de la felicidad o del sentirse bien, es una mejor opción, porque la categoría de bienestar es subjetiva y engañosa. Es decir, pese a que hay sobrevivientes de guerra, pese a que hay personas que en la guerra perdieron partes de su cuerpo, familia, hogar, que en desastres han perdido, como hoy con el COVID-19, pese a que hay gente que vive expoliada de sus tierras, como los palestinos, pueden ser felices. Entonces el problema de la felicidad no está relacionado proporcionalmente con el problema de lo que es el acceso a la capacidad efectiva de realizar acciones y de incidir en la realidad para transformarla. De modo muy particular, Akira Kurosawa, en esa película El Camino del Agua, muestra nítidamente cómo en efecto la gente puede ser feliz aunque viva en la indigencia. Por ello, ya antes el viejo y barbudo Karl Marx había planteado, cuando escribió sus 11 tesis sobre Feuerbach, particularmente en la tesis número 11, muy nítidamente: los filósofos no han hecho hasta ahora más que interpretar de diversos modos el mundo, pero ya por anticipado de lo que se trata es de transformarlo. Y en efecto, con esta premisa, Marx centra, como Amartya Sen lo hace, en el término de lo que es la capacidad efectiva de realización, de participación y de obtención de los beneficios. Ahora centra el poder de la actuación y libertad efectiva en lo real. El poder real y efectivo de actuación sobre la realidad es lo que nos permitirá transformar esas grandes calamidades de la humanidad, no como individuos que hoy estamos en aislamiento o distanciamiento físico, sino como individuos histórica, cultural y socialmente, con ideales comunes, acciones diferenciadas, pero con una meta que le imprime el sentido a nuestra vida, como hubiera dicho el buen psiquiatra Viktor Frankl o Bruno Bettelheim en sus trabajos El hombre en busca de sentido, o en su trabajo Sobrevivir, que ambos sobrevivieron a los campos de concentración, como lo hizo en su tiempo un buen rato la propia Ana Frank o el propio Gramsci, que desde la cárcel le quedó a deber, porque murió en ella, a los nazis el fusilamiento,
al fascismo italiano, y desde ahí escribió un sendo trabajo intitulado Contra el pesimismo, previsión y perspectiva. En sentido opuesto, Yuval Noah, en sus 21 lecciones, propone 3 puntos para enfrentar estos grandes problemas. El primero es la educación. El segundo es, naturalmente, de una manera mágica, lo que sería imprimirle un sentido a la vida. El problema es cómo. Y el tercero, la meditación. Parece ser que tiene una entrada de caballo a galope en sus textos, interpretando la realidad, y una salida de burro a paso lento al proponer alternativas. Y concluye de una manera mágica y maravillosa. Por ello, la interpretación de la obra del afamado y ampliamente difundido en 3 textos Yuval Noah no queda más que en narraciones extraordinarias que en algún tiempo Edgar Allan Poe ya las había realizado. Está bien, pese al carácter idealista y subjetivo, desacertado y limitado, voluntarista y romántico de las propuestas de solución que ofrece a los grandes dilemas y problemas que afrontamos, no se puede soslayar el hecho de que hoy por hoy las problemáticas esenciales que como humanidad afrontamos, las tenemos que afrontar como humanidad, como grupos, como colectividades, o de otra manera quedaremos sepultados, no bajo los escombros de un COVID-19 que nos ha plantado frente a una emergencia, que por ser tal, pasará, sin dejar los estragos que en su momento dejó la incorrectamente denominada pandemia de la gripe española. Desde el libro del Génesis, desde el libro de los 5 primeros libros de la Biblia, desde el Génesis y Éxodo, en Moisés y la salida de Egipto, para ello parece ser que el Dios Jehová mandó 9 epidemias. Qué malevo el hombre. 9 epidemias que Faraón no supo leer y tuvo que acabar cediendo. Y desde ese entonces la lepra, por ejemplo, que viene referida en la Biblia, ¿sí? Además de la lepra, viene referida a la epilepsia, viene referida a la locura, hasta posteriormente en los propios egipcios, que ya se considera la existencia de la tuberculosis, por ejemplo, en algunos estudios de paleopatología. Ya se considera también que era posible la existencia de epidemias tales como la del cólera. Y en la Edad Media ya ni digo las pestes, la peste bubónica. En el siglo XX la poliomielitis, el sarampión, y todavía hay gente que va y lucha contra las vacunas. Hoy soñamos con una vacuna. Pero ni siquiera el COVID-19 nos liquidará. No dejará estragos insuperables, sí nos dejará golpeados y pasará como lo han hecho otras calamidades que a lo largo de la historia han pasado. Pasará, y una vez ida nos daremos cuenta que la tormenta no ha enterrado los grandes dilemas que existían desde antes de la existencia del COVID-19. Depresión y suicidio, ansiedad, angustia, desesperación, dolor crónico, ahora los llamados trastornos bipolares, problemas con la mortalidad materna, el cáncer, la pobreza. Y sabemos que si la tormenta no enterrará los grandes dilemas que demanda de nosotros una respuesta colectiva, participativa, plural, incluyente, democrática y, sobremanera, no fragmentada en naciones, estados, países
o regiones, no estaremos enterrados, porque colectivamente podemos trascender esta distancia que hoy es para algunos sumamente difícil de superar. Para otros es parte de la vida cotidiana, porque las redes, se ha dicho, nos han distanciado y separado, pero hoy paradójicamente nos permiten eventos como este webinar. Yo no quiero, dado que ahora tuvimos problemas tecnológicos para poder hacer un webinar en el sentido de participación entre el doctor Güere, Gerard Garcés y otros, de todas maneras agradecer a todos los que nos han seguido desde el webinar Yachay, desde la Fundación Yachay, desde la gente que en Huancayo, Perú, en Lima, Perú, en Bogotá, Colombia, en Cali, Colombia, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, Argentina, en Cuba, en Puerto Rico, en el País Vasco, en Navarra, en Madrid, en Barcelona, en Praga, en Italia nos siguen. No quiero dejar de agradecer a quienes en nuestra República Mexicana nos siguen desde Mexicali hasta Yucatán, o como decía un comercial que me aprendí de hace años en la radio, de Sonora a Yucatán, pronto nos verán. Hasta la vista. Y también desde Tarma, Perú, Rocío Porras, que nos saluda. Hasta la vista.